Laura, ¿cómo va? Dime. Qué bueno su merced. Me encanta esta locación nueva para hablar de una publicación que usted viene trabajando hace muchísimo tiempo y con una luz muy parecida a la del video de Humberto de la Calle, un político que menos mal fue expulsado del séquito de la candidata paracaidista Ingrid Betancourt, y donde pues el tipo básicamente la saluda e invita a que la gente lea un libro que se llama Nadaísmo, una propuesta de vanguardia, que es una investigación, una beca de investigación en artes plásticas de 2020, que tiene varios capítulos, pues de los cuales me gustaría hablar. Pero pues para empezar, Laura, digamos como para darle entrada a la gente, no tanto a la gente que no sepa qué es el nadaísmo, sino a la gente que no sepa cómo enfrentó usted este tema, y además por qué el nadaísmo, si se nos ha vendido como una vanguardia literaria, porque una investigación sobre el nadaísmo recibe una beca en artes plásticas. Bueno, primero también quiero hablar del lugar donde estamos, que es como el espacio de ensayo de una agrupación que se llama Tres Caras, que es como fusión rock y funk, que está muy chévere y demás. La investigación surge cuando tú y yo trabajábamos en el Museo Nacional, y en ese entonces la curadora María Mercedes Herrera me dice: vaya, investigue la Lucarna, donde había una pieza donde estaba una representación de Rojas Pinilla y unas revistas de los nadaístas, Nadaísmo 70. Y me dice María Mercedes: Laura, usted como estudió literatura, revise por qué están esos dos. O sea, ella siguió ese sesgo de literatura, sí. vanguardia literaria. Okay. Y también era la pregunta, ¿pero qué hay ahí? ¿Por qué está la relación con Rojas Pinilla? Sí, pues me decía María Mercedes, y también yo lo entendía así en ese momento, si es una propuesta como anárquica que va en contra del statu quo, que tiene que ver con Rojas Pinilla. Y entonces, bueno, yo también, apenas ella me dice eso, yo recuerdo mi feedback estudiando literatura en la Universidad Nacional de Colombia, donde nunca había una clase de nadaísmo. En mis porque clases están por fuera del canon. Están por fuera del canon. Y si bien ahorita pensamos como vanguardia, en realidad no son reconocidos como tal en los manuales de literatura colombiana, que es como el lugar a donde uno va a buscar cuál es la referencia de estos autores. Se ve como por encima del hombro, como estos, sí, hicieron unas propuestas de poesía, hay 3 que se salvan, casi que se dice así. De hecho, cuando uno habla con los literatos es, de ahí como que hay 2, 3 que escriben bien, el resto, una mano de gente como que llamaba la atención y punto. Y ojo con llamaba la atención. Ya como escandalositos. Escandalositos, solo hacen escándalo. Entonces no se le reconoce el valor literario. Yo en literatura nunca tuve una clase de nadaísmo. O sea, su literatura, su historia de la literatura colombiana, que era como Mito y García Márquez, y sí, ya. O sea, el mismo bache de los finales de la modernidad, sí, que también hay en nuestra historia del arte, ¿no? Claro. Pues en nuestras academias donde se enseña historia del arte colombiano. Sí, pues arrancábamos, por supuesto, más atrás, veíamos, eran 3 literaturas colombianas, entonces la época de la colonia, la época no, me del refería a la del siglo XX. Bueno, siglo XX sí, llegaba ahí, y bueno, cosas contemporáneas, cosas mucho más contemporáneas, pero había ese salto, como que no se veía. Y también, bueno, pensando en los profesores, pues es literatura, dramaturgia, novela, entonces también era difícil como revisarlos como tal. Igual el referente era súper perdido, en el colegio menos. Entonces como que María Mercedes me otorga esa tarea y digo,
ok, vamos a revisar, entonces voy a los manuales, me doy cuenta que no hay ese reconocimiento como tal, sigue habiendo la duda de Rojas Pinilla, pero las primeras fuentes que empiezo a revisar son las revistas, revistas académicas como comentando qué era el nadaísmo, y hacían esa vinculación entre nadaísmo, la generación del Frente Nacional. Para este momento, como colombiana sin clase de historia en el colegio, sin clase de historia en la universidad, pues yo no sabía qué era esto del Frente Nacional. Y esto es algo que espero que se mejore con la Comisión de la Verdad, todo lo que está sucediendo y demás. Pues de hecho, este gobierno tiene un mandato, tiene una aspiración a recuperar las cátedras de historia, ¿no? Ajá. Además fusionando eso, como la práctica del Ministerio de Educación con la del Ministerio de Cultura. Ojalá. Ahí hay una vía de trabajo, de labor para personas que egresen de academias como la suya, por ejemplo, para que enseñen eso. Sí, porque muchas veces se ve la literatura o la producción artística como está ajena a un proceso político, cultural y demás. Entonces ahí estaba esa pregunta. Y bueno, además que está buenísimo porque está esto que se aprobó el año pasado, que es como la cátedra para enseñar conflicto en los colegios, como qué es el conflicto, cómo se da. Luego, hace poco fue lo de la publicación de el informe de la Comisión de la Verdad, que hay un montón de trabajo ahí por hacer. Y pues está la cátedra de historia. Hay que ver cómo se implementa. Ojalá que este gobierno se ponga las pilas con esto también. Y bueno, entonces, como buena hija de ese proceso académico, pues no había nada de eso. Entonces era como, entonces empiezan a mencionar como, y el antecedente es el dictador Rojas Pinilla, y el dictador Rojas Pinilla. Entonces, bueno, entonces me empiezo a revisar quién era Rojas Pinilla. Ok, un dictador de 3 años, ¿de verdad? ¿Y eso es lo que nos han dicho, de que la dictadura era 3 años? Entonces recuerdo un artículo, no me acuerdo ahora del autor, pero él decía como el nadaísmo está vinculado al Frente Nacional y hacía unos comentarios bastante críticos sobre el Frente Nacional. Para quienes no lo sepan, pues el Frente Nacional es cuando conservadores y liberales se intercambian el poder. Se lo reparten. Se lo reparten. Entonces, 4 años conservadores, 4 años liberales. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque veníamos de todo el proceso de la violencia que tiene un punto más álgido en el 9 de abril, pero toda la violencia venía de mucho antes. Alfredo Molano documenta esto muy bien, como con las voces. No documento histórico, pero sí narra cómo la raíz de esa violencia del 9 de abril venía de mucho más atrás. Digamos que yo le quiero interrumpir para contextualizar un poco, sobre todo para millennials y centennials. Sería como si ahorita en un proceso de cambio histórico radical respecto a la guerra civil que se viene dando, se asociaran paracos y progresistas y decidieran repartirse el poder, como un cuatrenio José Félix Laforí, otro cuatrenio, no sé, Navarro Wolf, después sigue María Fernanda Cabal, después sigue María Fernanda Cabal, después sigue María Fernanda Cabal y los decapitan a todos con motosierra. Lo mismo pasó acá, pero los que decapitaron fueron a los movimientos políticos que no fueran ni liberales ni conservadores, básicamente la izquierda guerrillera, progresista, maoísta, marxista, leninista, etc. Que básicamente quedó como cercenada de este campo político y la única vía de acción en muchísimos casos fue o la movilización de base, los exterminaron, o el armarse para hacerle la guerra al poder establecido, godo, rolo, liberal, conservador. Entonces, pero ahí es Frente Nacional, que es del 58 al 70. Y entonces es como... Estos están... ahí para interpretar, ellos están 58-68, ¿cierto? Sí, igual ellos se extienden un montón. Yo solo me concentro en los 60. Década, ¿no? Solo en los 60, solo en los 60, que era cuando me interesaba. Entonces, Gonzalo Arango publica su manifiesto en el 58, pero Rojas Pinilla es del 53 al 57. ¿Cuál es la relación? Entonces, revisando documentos, me encuentro con que Gonzalo Arango era el representante del MAN, del movimiento que había creado Rojas Pinilla para quedarse en el poder por plebiscito. Que es otra pregunta, como poeta y político, ¿qué putas? Ajá. Como prebelisario. Sí. Bueno, ahí es interesante. Voy a terminar de contar el asunto histórico y ahí me voy como a esto de poeta y político que es interesante. Entonces, está Gonzalo Arango representando al movimiento que crea Rojas Pinilla, pero ¿cómo así? O sea, ¿quién carajos es Rojas Pinilla? Que yo empiezo a revisar alguna bibliografía, pero este personaje hay que revisarlo en detalle, sobre todo porque también tenemos unos personajes del presente relacionados con esta familia, pero en ese momento
leyendo a Falsborda, todos los de la nueva historia de Colombia, me encuentro con que Rojas Pinilla básicamente es como alguien que ponen en el poder. ¿Y quiénes lo ponen? Las élites liberales y conservadoras que no quieren a Laureano Gómez. Porque le está conociendo esto como una matanza, un matadero tal cual, sí. Exacto. Y entonces no quieren que Laureano Gómez esté ahí, entonces como que ponen a Rojas Pinilla mientras ellos siguen conversando cómo van a hacer para arreglar el país. Entonces ponen a Rojas Pinilla, cuando lo enuncian desde El Espectador y El Tiempo, se enuncia como él es el salvador, él va a pacificar a Colombia, vamos a salir de la violencia gracias a que se establece un poder muy vinculado a la iglesia, porque ejército e iglesia, amigos, creo por que siempre. Ya, sí, por siempre. Dos instituciones homosexuales, de hecho, solo hombres. Ajá. Y entonces, como que está ahí esa alianza, lo ponen y él, cuando está en el poder, se da cuenta de todo el poder que efectivamente tiene. Él reconoce esto y poco a poco, estos que se estaban reuniendo en España, que luego van a hacer el acuerdo de Bernidón, por el cual se establece el Frente Nacional, ya lo empiezan a sacar. Se dan cuenta que él no se quiere ir, él forma este partido para quedarse por plebiscito, les ha dado el voto a las mujeres en 1954, ha traído a la televisión donde va a llegar Marta Traba, y en ese contexto, pero también hay una protesta de estudiantes y mueren con los estudiantes. Sí. Entonces se vuelve una figura polivalente, o sea, como así, era el que nos iba a sacar de todo el asunto de la violencia, todos creyeron en él, las élites lo vendían así en los medios de comunicación, que en ese momento en El Tiempo, El Espectador, pero unos años después, es decir, ni siquiera unos años después, a los 2 años, él es un dictador, él está mal en la historia. Pero entonces volvamos a Gonzalo Arango, esto es como el contexto. Gonzalo Arango, como así que poeta y político, ¿qué es esa cosa? Bueno, Gonzalo Arango, el libro empieza, Gonzalo Arango, huyendo de un montón de gente que lo piensa abuchear como representante, porque él representa a ese dictador, Rojas Pinilla, en Medellín, y lo están abucheando. ¿Por qué Gonzalo Arango termina ahí? Porque Gonzalo Arango... escondido en un baño. Sí, está. De mujeres. Ajá, en un baño. Por favor, con la anécdota sabrosa, hágale. Bueno, pues Gonzalo Arango está representando a el man y llega como la noticia, cae en Rojas Pinilla, entonces toda la gente están aquí como estos representantes, se van detrás de Gonzalo Arango, una práctica muy colombiana, Dios mío, abuchear, entonces como representante de esto, y él se tiene que esconder en un baño de mujeres para que no lo abucheen, y de ahí sale huyendo. De hecho lo salva la godarrea de que sus perseguidores, porque se lo comenta, son godos, paisas, entonces no, en el baño de las mujeres no nos metamos a perseguir. No se puede entrar. Entonces él dice, momento, me aprovecho de esto, si no, me matan estos. Ajá. Y eso es muy chévere de Gonzalo Arango y de todo el nadaísmo, que van a saber leer muy bien el contexto para poder hacer esas incisiones y evidenciar, esto no es normal, esto que entendemos como normal, como la regla, nos metemos ahí y lo evidenciamos. Pero antes de adelantarnos a eso, Gonzalo Arango era alguien que estaba, se había encerrado en una finca a escribir su primera novela, porque él quería ser escritor, había tenido unos semestres... como con malditismo un poco, ¿no? Como La Calavera, el joven marihuanero, la soledad, el ser mantenido. Un desposeído un poco, pero también un sin clase un poco, porque pues era de esta clase media baja, no era clase media alta, y quiere escribir y lee un montón. Él trabaja en la biblioteca de la Universidad de Antioquia y es allí donde encuentra muchos libros. Se puede meter a eso que la censura de bibliotecas no dejaba entrar y él puede acceder a esto. Y se había ido a una finca a escribirlo en algún ataque, eso es como anécdota que cuentan los nadaístas. Él quema esa novela, como ya no la logré como escritor, es una desgracia. Pues, ¿qué voy a hacer con la vida? Es un hombre de 27 años. Eso ya era ser viejo, muy grande. No estaba casado, viejo. No había terminado su carrera. Era como un no lugar. Era muy lo persiguió a esa edad, 27 años sin estar casado, varón, solo lo persiguió el fantasma de ser maricón.
Probablemente, pero sí. su merced encontró algo No, al respecto. no, de Porque eso esos no. señalamientos también era como, no es fértil, está Sí. sin mujer, está solo y aparte es como medio bohemio. Ah, este man es marica. Sí, pues yo no lo identifiqué, ¿No? pero Ok. seguramente sí estaba ese fantasma por ahí. Y Ya. claro, ella era muy fuerte también, muy, Pues muy es fuerte. Paisalandia, ¿no? Ajá. Bueno, y entonces ahí él dice como, bueno, decide, ve, él le ocupa como la violencia, le ocupa porque es un contexto cercano. En Andes, Antioquia. Realmente cercano. Ajá, en Andes, Antioquia, no está en Medellín. Ujú. En Andes, donde también va a ser el mismo contexto de Botero, que también va a salir de allí, que eso es bien interesante. Es muy raro ese vínculo, ¿no? Pero usted no lo establece, ¿no? Eso es para otro libro. No, eso es para otro libro, eso es para otro libro. Y entonces, bueno, están en ese contexto y él decide como una posibilidad. Yo pienso que era un idealista completamente, o sea, planearse el manifiesto nadaísta. No, pues un pobre que quiera salir de su casa, o sea, leyendo, eso es muy idealista. Sí. ¿No? Pero, en Colombia. Ajá, y A también ver. pensando en el conflicto, también esto era bien interesante. Y entonces él cree que era, y así como se planteó el espectador y el tiempo, cuando van a poner a Rojas Pinilla en el poder, es como, esta es la tercera vía, esta es la posibilidad de que encontremos la paz. Luego el discurso de la tercera vía lo va a establecer Rojas Pinilla, pero era como, va a ser posible que construyamos la paz, cosa que es muy chistosa cuando uno mira el presente. En la introducción del libro se repite todo el tiempo, porque pues ahí está, no la violencia, pero sí el conflicto y las muertes a mansalva en región, fuera de las ciudades o muy cerca de las ciudades, incluso acá en Bogotá hoy en día y demás. Entonces eso de poeta era como una posibilidad de, pucha, ¿qué hago con la vida? O sea, como que todos estos paradigmas de éxito de la época pues no existían. Entonces sale Gonzalo Arango huyendo de ese baño, se refugia unos meses en Chocó, que va a ser muy importante para él después cuando publica, mucho más adelante, en la década del 60, en Semana, hace unos reportajes sobre Chocó porque vuelve allí. J. Mario también va a ir a Chocó, como esta idea de paraíso, como de un espacio primigenio. Que es también un poco racista y civilista y paternalista, pero bueno, eso es otra línea, ¿no? Pero por lo menos porque quiero decir, eso no lo ellos. toca su merced en su investigación. No, porque pero eso daría para otro enfoque. Realmente, como la proyección de... Esto es inmenso. Realmente el nadaísmo, cuando uno empieza a ver todas las relaciones con la política, con arte, con las redes latinoamericanas de vanguardias de la época, uno se da cuenta que es muy grande. Y afortunadamente hay un archivo considerable al respecto. Entonces, bueno, se va yendo para Chocó, pero aterriza, finalmente llega a Cali. Y en Cali, pues es un tipo sin trabajo, es un tipo que se queda, es muy Bartleby. Es el libro de alguien que no quiere hacer nada. Es el cuento. Como el típico vago burgués. Sí, pero él no es burgués. Él no tiene nada que lo sostenga, pues, tiene hambre. Guanabí. Tiene hambre. Y Jaramillo, quien luego va a ser poeta y vinculado al nadaísmo, pues lo deja dormir en la oficina donde él trabaja por las noches. Y el resto del día es él vagando por Cali, de la prostitución, de los hijos de la violencia, es decir, de niños gamines utilizando la palabra de la época, y él se da cuenta de la gran miseria. Y entonces hay un libro que es muy importante, que son Cartas Aguirre, que es una edición de cartas que él escribió a quien va a publicar el manifiesto nadaísta. Y en todas estas cartas uno puede hacer el seguimiento de toda su reflexión. Es muy duro, el hambre, porque dónde está la literatura, quién narra estas historias. Y poco a poco esa idea, él está deprimido, llega a ese contexto, está derrotado, empieza a aparecer, pero estoy creando un inventico. Vas a ver lo que estoy escribiendo. Lo anuncia. Y pues Aguirre es quien va a publicar el manifiesto nadaísta como una publicación independiente en Medellín. ¿Podríamos llamarla, otra vez para establecer paralelismos hoy, como un fanzine o es más que como... ¿Cómo lo clasificaría usted el libro? Porque es un cuadernillo, pero ¿cómo circula? La impresión, por ejemplo, no es precaria. No es precaria. Para nada. No es fanzine. No es fanzine porque pues Aguirre tenía pues el acceso a procesos editoriales. Entonces, ¿qué sería? ¿Como un librillo de poemas? Un librillo, puede ser un librillo. Hay un problema y no había colofón, entonces no se sabe cuántos ejemplares se imprimieron. Yo les pregunté a todos... Pero su merced, ¿eso no le dijeron? No. Ok. Porque... O sea, Gonzalo Arango se llevó esa información a la tumba. Sí, se llevó esa información y hay
partes de ese archivo que fueron quemadas, entonces eso creó disputas. Claro. Hay una parte de archivo que está en Estados Unidos, que gracias a Michael Smith, que tiene esa página, El Profeta Gonzalo Arango, uno puede revisar algunos apartados de ese manifiesto. Del manifiesto no, sino pues de recortes de prensa. Ok. Que luego uno cuando empieza, yo revisé muchos archivos, muchos, de hecho no mencioné varios ahí porque bueno, es demasiado. Pero uno se da cuenta que guardan casi que los mismos recortes de prensa. Porque acá la aparición, el cuadernillo yo creo que fue muy poquita la publicación, porque en la primera aparición en prensa se habla del manifiesto y se publican fragmentos del manifiesto. Porque el cuadernillo tenía poca difusión. Medellín, allá, venir a Bogotá implicaba su inversión. Cierto. Entonces, llegar a la gran prensa, como se escribía en ese momento, la gran prensa del Espectador y El Tiempo, porque llegaba a la élite, no era que le llegara a todo el mundo, los niveles de analfabetismo en Colombia eran bastante altos. Entonces, era llegarle a los poderosos y aparecer en el escenario cultural. Entonces eso les daba más visibilidad. Entonces, algo que no menciono tanto en el libro, bueno, sí, lo menciono, pero muy corto, y es que ellos empiezan a publicar en El Espectador gracias a toda la gestión que se hace desde el suplemento literario en El Espectador. Entonces ahí empiezan, y ellos empiezan hablando de la violencia. Ellos no están allí planteando todavía una propuesta artística, poética diferente, sino que es una escritura como testimonial, ficcionado a partir de lo que ellos vivían o escuchaban en sus territorios, porque el nadaísmo surge en la provincia, el nadaísmo no surge en las grandes ciudades, surgen en espacios que se están consolidando como ciudad. Cali se estaba consolidando como ciudad, los arquitectos lo mencionan, como recién se estaba consolidando en la década del 60 las ciudades. Colombia, Bogotá se estaba un poco consolidando como tal, entonces era como eso. Entonces los cuadernillos eran muy poquitos. Entonces, ¿qué hace Gonzalo Arango como muy buen gestor cultural? Empieza a viajar buscando gente, presentando el nadaísmo para que jóvenes se adhieran al movimiento. ¿Y cuál es su caballito de batalla? El manifiesto. Con el manifiesto, leyendo el manifiesto, que es un texto largo, ¿no? Uno a veces piensa en los manifiestos de las vanguardias europeas que eran cortitos, no, era un cuadernillo de unas 50 páginas. Hay de hecho, ya un poco para empezar a, creo que Jesús Mercedes como que estableció unos puentes respecto a la relación producción literaria, definición de vanguardia, que de hecho es como una particular definición de vanguardia la que se establece en este libro, y artes plásticas. Entonces, ahí, digamos, para adelantarle un poco la tarea al quien está viendo, ya en este viaje de lectura de estos primeros viajes de lectura del manifiesto nadaísta, cómo operaba la lógica de lo artístico, de lo que hoy llamaremos artes plásticas, de artes visuales en el operar de Arango. Ok, bueno, ahí me devuelvo a la pregunta primera que me habías hecho, de cómo es que algo que es un movimiento que se reconoce desde el campo de la literatura gana una beca en el campo de las artes plásticas, la beca de investigación en artes visuales de IDARTES del 2020. Uno plantea un proyecto de investigación. Yo llevaba mucho tiempo haciendo la investigación reúne información. Y escribiendo también, ya había un documento. Pero hay unas limitaciones de publicación, primer momento. Entonces es como, hay que sacar 100 páginas, el texto original era de 300 páginas y además la investigación le continuaba. Mi objetivo, ¿cuál es? Establecer cómo es que los nadaístas se vuelven un espacio de vanguardia, porque ellos se enuncian como vanguardistas. Es decir, esta pregunta no se limita a este libro, sino que está en una meseta de trabajo. Sí, está en una meseta de trabajo. Ya. Porque lo que te digo, está las relaciones latinoamericanas, que eso es gigantesco.
además que es algo que tengo que, ya tengo algunos documentos, pero las entrevistas son lo más... Y se le están muriendo, su merced, Sí, le toca. ese es el orden de las Ya. cosas, sí, ese O es si el no, le orden toca de por las tabla cosas. Ouija. Ah, sí. Vanguardista. Además que los archivos también se han perdido un poco Sí. de lo que he estado investigando. Pues de hecho con esa generación empezó como el descuido con la lógica de archivo. Los más viejos guardaban su chiquero. Sí. Estos ya son los que empiezan a votar. Sí, y además que bueno, respecto a los nadaístas, que también es un problema, porque yo sueño con publicar una gran cronología del nadaísmo, que me ayudan mucho los recortes de revistas y los eventos en los que ellos participan, pero todas las cartas que ellos tienen no tienen fecha. El año del sol. Pero el eso año es como es una decisión. claro, política. ¿Cómo se llama esto? Como Sí, como poética. iconoclasta, como de hippie, pre-hippie. Como Sí, beatnik. pre-hippie. Ah, sí, Sí, porque es beatnik. importante. No había hippismo en Colombia. No, estos son beatniks. Ajá, esto es antes. O más bien, su merced los estudia en su etapa beatnik. Sí, exacto. sí. Pero Luego, ya bueno, casi listo. que eso es otra sabrosura. Pero no te he contado Entonces. eso. Entonces, yo lo que propongo, y es lo que, en lo que va la investigación, es la relación entre centro-periferia. ¿Quién era el centro en ese momento? Marta Traba llega a la televisión en 1954 a Colombia. Era doble canon. Ajá. Porque también escribió en El Tiempo. En El Tiempo, en El Y Espectador. estaba casada con un Salamea. Ajá. O sea, era triple canon. Y, O sea, y Salamea, que dirigía la revista Semana, intelectual liberal. que era una revista que se había inventado Alberto Lleras Camargo, y entonces a quien le delegan, él era el director antes de asumir el poder. O sea, esto es interesantísimo porque es el poder de los medios de comunicación, cosa que se ha repetido un montón, y luego se va para la presidencia, el primer presidente del Frente Nacional, ese espacio queda vacío, llaman a Salamea, Salamea llega a ser el director de la revista Semana. Qué miedo que los Gilinski pusieran presidente, ¿se imagina? Dios mío, eso Vicky es... Mierda, la presidenta. No, ministra de Cultura. Por eso es que necesitamos un medio de comunicación alternativo en este nuevo proyecto político. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, A ver, ¿quién va a asumir eso? no sé, es muy costoso. Pero bueno, hay gente pila en redes sociales, quizás no es en televisión, pero necesitamos llegar a todo el mundo. No a la gente teusaquense, no a los mismos No a los de de siempre, Paraguay. no a los de Paraguay, no a los de las universidades, sino a todo el mundo. Y con un lenguaje real. Bueno, o sea, como sin las grandes dimensiones. No esta conversación que estamos teniendo, sino algo más tranqui y chévere. Y bueno, en todo caso, llega Salamea y llega Marta Traba, y Marta Traba está en universidades, tiene los medios de comunicación, prensa en ese momento a su disposición. La HJCK tiene un gran archivo de Marta Traba haciendo programas de arte. O sea, era toda la plataforma, porque era una argentina que estudia en la Sorbona, que sabe de artes, una mujer guapísima, pilísima, otro paradigma de mujer para el contexto. Y pues llega a establecerse, y mientras tanto este pobre desahuciado social, intentando, escribiendo, pero los dos están pensando lo mismo, y los dos plantean una idea de vanguardia. Eso es lo que viene en la investigación y es lo que estoy escribiendo, pero no me quiero adelantar tanto ahí. Y es como una discusión sobre qué es vanguardia. Ahora, no son los primeros que De hecho, esa discusión su merced la trabajan los primeros dos. Me parece que esto tiene primera y segunda parte, cada uno con A y B. El primero y segundo capítulo, tercero y cuarto. El primero es como usted dándole qué es vanguardia, cómo lo va a poner a operar. Perdón, qué es vanguardia, cómo la diseñan para después implementarla. Entonces, prácticas de vanguardismo. Entonces, un poco como una estructura, una de las varias estructuras que tiene su libro. Sí, que los nadaístas, volviendo a por qué la beca de artes plásticas. Entonces, yo quiero llegar a esta discusión porque van a haber artistas que se vinculan o se reconocen como nadaístas, que van a tener un espacio dentro de los festivales de vanguardia, 64, 65, 66, 67, que es Norman Mejía y bueno, otros. Pero antes de ellos, hubo otros artistas que no hacen parte como del mainstream de hoy la historia del arte colombiano, sino que eran estas personas que se reconocían como nadaístas y les ilustraban los cuentos en El Espectador, sí, sobre todo los cuentos y las publicaciones que hacían pequeñas. Pero un momento, entonces además, para quien lea el libro también puede extraer un hilo historiográfico respecto a esos otros que estaban como en la producción de la industria creativa, pero no figurando como grandes maestros modernos. Es decir, un ilustrador no era igual de reconocido a un pintor, claro, por ejemplo, como que era el manual, el que tenía el trabajo alimenticio, y el creativo, el elevado. Claro. Entonces, ahí su merced encontró eso también.
Sí, pero Y eso parte de la segunda investigación, porque acá esta investigación lo que hace es decir, mire, el nadaísmo es una propuesta de vanguardia, y no es una propuesta de vanguardia porque uno piensa, grandes vanguardias europeas, y entonces todos son artistas, y todos que es un poco la lectura tonta de historia del arte colombiano, como, son nuestros dadaístas, o nuestros surrealistas, fin. No, ya. Y lo hacen mal porque no siguen, no plantean una estética, hacen mal la poesía, es una gente son que hace malos espectáculo. Son como surrealistas de vereda. Sí, es como, lo hicimos mal, qué oso. Sí. Eso es muy colombiano, ¿no? Sí, pues como el complejo de inferioridad intelectual. Exacto, pero como estos soy pobre tipos, y vivo lejos. Sí, pero estos tipos también eran pobres y vivían lejos. Ajá, y muy lejos, porque no estaban no, pues en antes Bogotá. es un cagadero, marica, o sea, ¿quién llega antes? Bueno, el asunto es que este libro es como el inicio de la investigación, porque realmente es muy extensa. Y es decir, ¿por qué el nadaísmo es importante en Colombia? Y el nadaísmo en Colombia es importante y es una vanguardia porque le da espacio a una juventud que no existía. No era posible ser joven en Colombia. Y ellos abren un espacio para eso. Ese espacio es el tiempo libre, el tiempo de la vagancia, es el tiempo de yo no me quiero enrolar con ningún partido político, no me quiero poner ninguna bandera de uniforme, ni ningún arma, guerrilla, ejército, no me quiero. O sotana, no me quiero poner nada de eso, yo quiero vivir. Y eso era completamente anárquico, era contra el statu quo. Una de las cosas que, hablando alguna vez con una profe de literatura, entonces yo le contaba el proyecto y ella decía, bueno, pero no plantaron una estética, no plantaron una línea. Y yo le decía, no, porque el punto de partida de Gonzalo Arango, porque recordemos que lo escribe él solo, no es un colectivo, es, vamos a destruir todo lo existente, porque nuestra cultura, y cultura no solamente artes plásticas, no solamente teatro, no solamente literatura, piensan prácticas culturales cotidianas, de hecho, que eso es muy interesante. O sea, el tipo es un pilo, estaba leyendo, era como un sociólogo, me parece que es una lectura de sociólogo en lo que él plantea. Eso está anclado a nuestra idolatría a la cultura española, y por ahí derecho a la iglesia, y por ahí derecho no podemos crear sino pensando en emular lo extranjero, y en ese momento la literatura colombiana emulaba diferentes momentos de la literatura española. Entonces, su planteamiento no solamente sobre literatura, su planteamiento no sobre artes plásticas como tal. Él plantea una idea que luego va a desarrollar más adelante en los artículos que escribe sobre artistas, que es como la no belleza, lo feo, la fealdad. Que eso Cristian Padilla lo aborda un poquito en el último libro que hizo sobre Botero. Pero hablemos de usted. Bueno, hablemos de usted. Hay una... Su merced maneja esta tensión en los primeros 2 capítulos respecto a la manera la manera pervertida en que se había establecido una equivalencia entre alta cultura igual civilización. Entonces queremos dejar de ser mestizos o indiados, ópera. Y a partir de ahí se medía el resto. Y en ese sentido, estos nadaístas, entendiendo esas tensiones, se ubicaban en medio y en medio establecían un poco lo que su merced dijo ahorita del medio de comunicación alternativo que dé cuenta de esa posible o dirija esa posible transformación cultural. Parte del devenir de ellos era reconocer eso, como que acá están los grupos elitarios diciéndole a las clases obreras mestizas, indias y negras cómo carajos hay que ser culto y de qué manera hay que ser culto y parecer culto, y estos pues jamás van a ingresar a esto porque estos tampoco los quieren al lado, ellos los quieren como empleados de servicio o celadores, choferes o escoltas o lavaperros después de los 80, pero pues aquí no vamos a llegar a eso. Entonces entre esta clase y esta clase hay un gran bache de comunicación donde desprecia también lo ve como con sorna, como puto gomelo de mierda que me va a enseñar a mí cómo es que debo maltratar a mi familia cada vez que llego borracho, no me gasté el sueldo. Y en el entretanto si hay un vacío y una incomunicación donde veo, respecto a la atención que usted señala, veo como un afán experimental a nivel de lo comunicativo también. Sí. Y ahí creo, digamos, me llamaba la atención cuando su merced decía que cuando le mencionaban en su
en su pregrado, pues en las pocas oportunidades que le mencionaban al nadaísmo, era como que lo hicieron mal, como era chimbo, como que era a medias, como que era mediocre, y en el sentido de mediocre era como no vale la pena volver a él, y su merced en esa tensión vuelve una y otra vez como no, espere, porque la entrevista era un acto literario, público, comunicativo, donde Arango sabía cuándo salir con una calavera. Claro. Y sabía cuándo maniquear con la idea de la Coca-Cola, la bomba atómica, como con los tropos de la época. Entonces Coca-Cola, bomba atómica, pastilla anticonceptiva, consumo de drogas y jugar un poco con la godarria del entorno para llegarle al público por la vía del escándalo fácil. Obvio, además en Colombia es muy fácil escandalizar pues porque es como tan cuadrado. Y por esa vía plantear, creo, experimentos de comunicación que pues en algunos casos funcionaron, en otros no, pero que se lanzaban constantemente. Sí, el espectáculo, que lo que Por yo supuesto. hago es el último capítulo, que lo planteo como acciones disruptivas. Y Álvaro Medina, que acompaña un montón la escritura y la investigación, quien también fue nadaísta. Sería como de segunda generación, ¿cierto? No, él es nadaísta. O sea, pero así como que estuvo de tú a tú con Arango. Sí. Okay. Pues, pero de tú a tú no esa genealogía existe. también es importante, ¿no? Ajá, pero fíjate que de tú a tú no existe porque cada uno estaba en su ciudad. Y entonces Medina estaba en Barranquilla con Álvaro Barrios, que era mucho más joven, y con Delfina Bernal, y se reconocían como nadaístas, pero el contacto con Gonzalo Arango era cuando viajaban o cuando Gonzalo iba, pero no era que todos, entonces tú y yo nos tomamos un café todos los viernes. El lugar de encuentro era la Librería Nacional. La Librería Nacional, su merced lo destaca mucho. Sí, bueno, no estoy encontrando esta foto, pero bueno, no hay una foto del grupo, como de los que se recuerdan como tal. Momento, no construyeron una iconografía propia. No. O sea, son individualidades reconocidas por un modo de hacer, perdón, sí, que se reconocen por un modo de hacer. Como colectividad. Claro, el nadaísmo es una manera de ser en Colombia. Si usted es no joven, es un parchecito usted es de clase nadaísta. o de universidad o de colegio. No, porque todos estaban en diferentes ciudades. Y entonces te quería mostrar esa foto que no la estoy encontrando y es un artículo del Espectador. Y entonces dicen, y estos son los nadaístas. Y entonces, ¿qué es la foto? Son fragmenticos de fotografías de ellos en diferentes espacios puestos como un collage, porque no hay una foto de grupo para publicar con el artículo. Ahora la encontraré. Entonces, acá está, mira, la página 138, porque es importante que la gente sepa que se puede consultar de forma virtual el PDF del libro. Que aparece, entonces, Álvaro Medina, mira Álvaro Medina en esta época, y fragmentico de foto, J. Mario, fragmentico Eutiquio, Elmo Valencia. Y no aparece Gonzalo Arango, porque cada uno estaba en su ciudad y era una manera de ser joven. Es que no era posible, no existía la categoría de juventud, ni mucho menos una práctica de ser joven, es decir, la libertad. No me quiero casar de 18 y tengo 5 hijos, trabajo y demás. No. Entonces ellos crean ese espacio, por eso es vanguardia. Ahora, en lo que estoy trabajando es cómo a partir del manifiesto se abre espacio para gente que llega ilustrando, que se van a ganar los premios y demás, que los va a otorgar. ¿Premios de qué? Premios de Salón Nacional. Pedro Alcántara, Barrios y Norman Mejía. Norman Mejía es pintura con La horrible mujer castigadora. Y ellos ahí están siendo amigos del nadaísmo. ¿Por qué llegan ahí? Eso es en la entrevista de Pedro Alcántara, y es porque es la gente que está pensando en otra cosa, más allá de Marta Traba. Usted llegaba y tenía que hablar con Marta Traba. Voy a retomar algo que mencionabas. Entonces está la clase alta diciendo qué es lo que es cultura, y la otra gente son un montón de palurdos. Hay que tener en cuenta también a qué contexto llega Marta Traba. Y Marta Traba llega a una Colombia donde sigue pensando en el paradigma del arte indigenista, el llamado a la tierra, los bachués y demás, que si bien estaba desapareciendo, pues estaban llegando estos artistas con abstracción y demás, pero nadie los ponderaba como este es el nuevo arte de vanguardia. Que es la gran labor que hace de Marta Traba. Pues la grande labor donde magnifica estos porque reproducen el arte, el lenguaje universal. Mientras mata a otros, que es como una pura lucha de canon moderna. Y saca a todos los indigenistas. Y entonces,
ella plantea como lo moderno no le puede seguir poniendo atención solo a lo indígena, sino a unas nuevas narrativas del indígena y demás. Que ha sido interesante leer a Marta Traba también directamente, porque cuando uno la lee por medio de los historiadores, de lo que he leído... Si es que en este país tampoco se lee a Marta Traba, ¿no? No, directamente Bien. no. Y Se lee a Marta sus Traba comentaristas. sí, y Marta Traba hacía un buen trabajo porque decía, bueno, un buen trabajo, hacía un trabajo interesante. Pues era como... eficaz, o sea, era como un capitalista liberal, hizo muy bien la puta tarea. Y pues porque tenía tremenda plataforma. Pues manica, tenía el poder, eso, bien casada, ya lo dijimos, exacto. Pero entonces Eso ella sí está es la diciendo tarea. que es arte, y estos quieren escribir. Pero ella está pensando, el lenguaje tiene que hablar el lenguaje universal, es decir, seamos como ellos, Galeano, seamos como ellos, vamos a copiar el lenguaje universal para que nosotros seamos naciones abiertas. Y ellos, y Gonzalo Arango lo escribe en su manifiesto, el nadaísmo entierra su raíz en el ser colombiano, y no en el ser colombiano de la élite, sino el hombre de a pie, ese que había visto en Cali, ese del 80% de la población que no accedía a educación, que no accedía a la prensa porque era costosa, que no accedía porque no tenía lectura, escritura. Y él piensa en esto. Nosotros como colombianos tenemos que narrar este arte y demás. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Que, y esto me parece buenísimo que lo pensemos, y es, ¿quién tiene la cultura hoy? Eso, ahora que estamos haciendo eso y demás. Claro, ya hay una idea mucho más plural. ¿Cómo hacer esa pregunta sin que sea retórica? Hoy. Bueno, yo creo que... Aunque bueno, momento. O sea, bueno, La ahí nos cabeza metemos del lado. ministerio es una nadaísta. Sí. Entonces, en principio, esa respuesta ya dejaría de ser... Perdón, la pregunta dejaría de ser retórica articulándola con lo que usted está preguntándose respecto a cómo estos sujetos querían hablarle a esa gran masa. Ay, Patricia Ariza, esto es algo que me hace muy feliz. Muy de buenas usted, además. Bueno, Patricia Ariza aparece en el libro ahí. De hecho, es un performance estilo John Cage sin saberlo. Pues el de quedarse callada, usted lo cita. Sí. Le pagan por una conferencia en Cartagena porque está varada con amigas, quiere largarse de esa ciudad aburridísima y le pagan eso. Haga una conferencia sobre nadaísmo y la nena se queda callada 45 minutos. Es como, puta. O sea, y eso, y sin citar a John Cage, sin seguir un poco el modelo de Travista de, momento, en Estados Unidos lo dijeron, lo dijeron, no lo hicieron, yo lo importo, por lo tanto ahora sí genero una cultura que podría mostrarme como cosmopolita. Es como, no sabía qué hablar, me quedé callada, fin. Y eso es muy interesante, sí, porque ella no lo anuncia así como, ay, voy a hacer un gran performance, porque hablando con Raúl Marroquín, que también fue cercano al nadaísmo, sin que fuera nadaísta del todo, mencionaba como, acá llegaba información y para llegar a esa información era por el Colombo Americano. ¿Cuántas personas accedían al Colombo Americano hoy? Y en esa época el Colombo Americano era una oficina de inteligencia del Departamento de Estado, por eso los narcos le metieron bombas. Bueno, muy interesante esto, hay que investigar. Pero entonces fíjate que no se accedía a eso. Y ellos no estaban planteando, vamos a hacer un arte que emule esto para que vamos a ser universales. No, vamos a hablar de lo que nos pasa. Y Patricia Ariza dice, no tenía nada que hablar, me quedé callada y me di cuenta de la potencia que es esto. Eso es el descubrimiento del performance. Sin para que ella. Ellos, para ella y yo... Así funciona el performance, mostrar como poner sí, pero quiere decir como que no fue como ese gesto que después produjo una generación de performers. No, para ella fue como un descubrimiento personal. Es decir, seguimos con las individualidades. Sí, claro, porque todos están convocados como un espacio para ser joven. Entonces, el nadaísmo es una propuesta de vanguardia, no porque postule unos principios estéticos, sino que postula un espacio cultural que no existía. Y ahora, devolviéndonos a la pregunta, hay mucha expectativa. O sea, Patricia Ariza es una muy buena lectora del contexto. Ha hecho una labor impresionante. Es una lectura transversal de lo que es cultura. Piensa en la entrevista que le hicieron en El Espectador. Ella menciona la obra que ha hecho con comunidad rapera. Jóvenes raperos. Que le han criticado que, esta es la... renovación y la juventud cuando meten a una señora tan grande en el Ministerio de Cultura. Ojo, eso es demasiado estúpido. O sea, la juventud no está en la edad, la juventud está en la apertura de estos nuevos lenguajes. Y esta gente, el rap, lee la ciudad, lee la gente que no está sentada en la galería, sentada en el museo, sino que está en la calle leyendo el contexto. Ojo con esto también, o sea, esto requiere un trabajo grande por los diferentes agentes culturales, museos críticos, artistas, y es cómo
creamos nuevos símbolos como sociedad, donde esté todo el mundo y que no exista una alta cultura. ¿Cómo se llama esta feria de la hija del presidente? No, yo es que no entiendo. Arbo, o sea, como Eso, que eso. Arbo vale 30.000 la entrada. 70.000. Bueno, ya. Bueno, la última vez que intenté entrar era eso. Okay. Y es como esta alta cultura, pero hay una cosa que me parece interesante en los museos y todas las instituciones, y es como, vamos a hacer el plan educativo para que la gente vaya, y es como si fuera limosna. No, es que no es limosna. Sí, porque es paternalista, ¿no? Exacto. Tiene que ser un proyecto de nación. Sí, otra vez civilizatorio. Exacto. Entonces vamos a mostrarles al gran artista, a los colegios, y vamos a sensibilizarlos. No, es que ya hay una sensibilidad. El asunto es que no hemos sido lo suficientemente inteligentes como lo fue Gonzalo Arango para leer esa sensibilidad. Entonces, cuando él quiere narrar esa sensibilidad, creo que es algo que hay que leer ahorita en este entramado de muchas cosas, Comisión de la Verdad, intentando construir nuevos imaginarios, es esto existe y tenemos que hablar de esto que nos pasa. Y está muy bien hablar de todo el lenguaje universal, pero hablemos un montón de todo esto también. Laura, creo que la portada de hecho da cuenta de ello. Es una foto sin autor, sin fecha. Sin fecha, porque no hay fechas en nada de eso. Pues porque eso es, a ver, eso es capitalismo liberal, como que el tiempo se mide por años. Bueno, de hecho, es de la iglesia. Pero en fin, Eduardo Escobar y J. Mario Arbeláez fijando un cartel que anunciaba un acto pánico. Su merced, por favor, darnos contexto de la foto y pasemos a lo de los actos pánicos, que es como ese capítulo de cierre potente. De cierre de este libro y de apertura de otras informaciones. Otras investigaciones, sí. ¿Cómo lo contextualizo? ¿Cómo me lo encontré? ¿Dónde la encontró? Por esta ejemplo, fotografía. De hecho, porque se le arrugada. Que está jodida. Sí, está arrugada. Bueno, sí se ve, no sé, en la cámara. Pero lo pueden ver en el PDF de la Galería Santa Fe. Es una foto que en ese momento estaba en el apartamento de J. Mario, casi que este tamaño. Literal. En un retablo. Y esta arruga la tiene esa fotografía. Esa fotografía no tiene otra. O sea, la tiene como de sus éxitos de juventud. Ahí, ya. Puesta, muy ahí. Y yo le tomé la fotografía como en esos afanes de, bueno, después de meterme al sótano, revisar qué pertenecía a la época que me interesaba, porque J. Mario ha sido juicioso con sus archivos, no organizándolos, pero sí guardando todo. Recogiéndolos. Ajá. Entonces yo lo que hice fue seleccionar todos los 60 de una jornada muy... Dígale que hay una beca de archivo. De hecho, Luis Ospina aplicó esa beca de archivo para generar unas líneas de investigación respecto a él, Mayolo, Grupo de Cali, Andrés Caicedo. Este man podría hacerlo perfectamente. Bueno, ahora hablamos de eso. Entonces, esta fotografía, y yo la tomé como sin mayor atención. Mucho tiempo después, porque como te decía, esto empezó en el 2014, trabajando en el Museo Nacional, me pongo a mirar en detalle la fotografía porque me gustaba, porque es la referencia re hippie. Es una boina. Pelo largo, barba. Pelo largo, chaqueta de tiritas, flecos, sombrero de paja. Y decía, esta foto me gusta, entonces me puse a verla un día cualquiera sin estar investigando como tal, que eso también hace parte de la investigación, ver las fotos. Yo me metí con todos los recortes y demás, pero la fotografía también tiene todo su pedazo. Entonces me pongo a leer el cartel a ver si entendía qué es lo que dice. Y dice, la onda de la gran chéveridad. Despide esta noche a J. Mario con un acto pánico. Arrojas el nadaísmo. Que bueno, eso es otra parte de la investigación, en la relación nadaísmo Rojas Pinilla en el 70 y nadaísmo M19, que es muy interesante. Bueno, en todo caso, en esta foto, que no tiene fecha y demás, esto por la manera en la que se visten, por el álbum que vi de J. Mario, esto ya es hasta el final de la década. Okay. O sea, es Chirca final de la década. Y acto pánico, o sea, Jodorowsky. ¿Por qué están hablando de actos pánicos? Jodorowsky vino a Colombia. Entonces eso me hizo, entrevistando a gente, a Carlos José Reyes, personas del teatro, a Patricia Ariza, mujer que se ha desempeñado toda su carrera en teatro, y que había sido nadaísta. Yo llegué a ella por el nadaísmo, y cuando encontré esa beta, Raúl Marroquín me habla también que estuvo en esos espacios, que ya les voy a contar, y es que
Jodorowsky, el gran Jodorowsky, vino a Colombia para un festival de teatro de cámara. Vino? Al festival de teatro de cámara. ¿Pero a mirar o a hacer? Y hizo performance. Ya. En ese momento no era un performance, era el Teatro Pánico. Su proyecto era el Teatro Pánico, había hecho unas cosas loquísimas en México. Y entonces por ahí es donde por las yo que lo amenazaron, de hecho. Sí, ajá, y unas cosas impresionantes, como todo lo que hace Jodorowsky. Y ahí estaba esa vinculación. Además que yo pensaba, ok, pero también está Raquel Jodorowsky. Y Raquel Jodorowsky era la hermana, pues esa hermana de Alejandro. Pero él estaba en México, ella estaba, ya había migrado a Perú. Y se carteaban con los nadaístas. Entonces yo todo el tiempo insistía en todas las entrevistas, que son varias entrevistas, ¿cuál es la relación con Jodorowsky? No, pues Raquel, que era una poeta, el corno emplumado, nos encontrábamos ahí, nos carteábamos, nos pasábamos revistas. Raquel Jodorowsky viene al festival de, o sea, de los vanguardia. Jodorowsky vendrían en principio a ser actualizadores de información. No. Entonces, yo digo, quiero saber si esto que ellos están haciendo como espectáculo es porque hay un contacto con, porque saben que existe alguien como Jodorowsky haciendo cosas locas. Porque no hemos hablado de ese pedazo, como hacer cosas locas, ahorita mencionamos algunos aspectos, fuera del orden establecido, como ir a la misa y no comerse la hostia, sino guardarla en un libro, o pisotearlas, o salir con ellas y que sean objeto de abucheo y que manden a Gonzalo Arango a la cárcel por eso. Yo quería saber, o sea, ¿es porque tenían un contacto con Jodorowsky y lo supieron y eran unos pilos ahí en esa red latinoamericana, o era porque lo decían, porque se lo inventaron? Jodorowsky viene en el 66. Ok. Y Gonzalo Arango empieza a aparecer con estos actos locos de espectáculo, de llamar la atención desde el 58, la primera aparición. Y todos estos actos que rompen la cotidianidad, que si bien uno no puede llamar como performance, y quizás tampoco como proto-performance, que es como lo pone Marilyn León en su investigación, en su tesis, yo lo pongo como acciones disruptivas. Hay una normalidad, ese cuadrito, donde todos actuamos de la misma manera y ellos empiezan a mostrar que hay otras maneras de actuar. Y entonces no es que ellos lo actualicen, ellos adoptan ese nombre como una especie de legitimación, pero en realidad ellos lo habían hecho mucho antes. Y lo habían hecho, retomando lo que tú decías de Cage y Patricia Ariza, no porque vamos a ver el referente afuera para nosotros hacer, no, que eso es muy de nuestra cultura colombiana, muy de la academia, para que usted sea alguien en Colombia tiene que haberse leído a todos estos de afuera. No tiene que leer a los colombianos, no es necesario. Craso error. Tampoco es importante que tenga presente su contexto, que esto es una lectura como muy estudios culturales. Como para competir con él y ya. Ajá, y para cómo sacarlo. Quíteselo encima, porque se le nota el estrato. Eso ahí hay un montón de nuestra cultura colombiana. Entonces, ellos por el contrario, era como, pues hay que hablar de lo que somos, y no hay una pretensión de ver lo otro, queremos vernos a nosotros mismos. Y esa es la posibilidad que se tiene desde el Ministerio de Cultura. Veámonos a nosotros Sí, que estamos... la lectura que plantea Patricia Ariza. Exacto. Entonces, pues no leemos más larga, hablemos de los actos de estas disrupciones que su merced marca. ¿Cómo las identifica? Por ejemplo, usted puede identificar un modus operandi como, momento, se planteaban un inicio, un desenlace más o menos de esta manera, o acudían al azar, su estrategia era todo lo contrario, como improvisación al 100%, o cómo operaban. Digamos, ya su merced usted anunció una, ¿no? Respecto a la manera de jugar estratégicamente con la falta de cuadernillos versus la presencia en gran prensa. Entonces, quiero llegar a una gran cantidad de público, lleguemos al periodismo local. ¿Cómo se daban estos actos entonces? Pues yo lo que planteo en la introducción es el espacio nadaísta se desarrolla en dos ejes. Uno es lo corporal, que es como estas acciones disruptivas que podrían leerse como antecedente del performance, y el otro como el espacio discursivo, que es esto que hablamos de la prensa, las revistas que publican revistas, publicar en los suplementos literarios. Y pues los manifiestos que van a publicar durante toda la década. Ya. Esto corporal lo hacen leyendo el contexto. No es otra cosa sino eso. Hay una cosa que yo no mencioné en el libro y es Patricia Ariza contándome
que en su visita a Medellín, pues se reunían en dos espacios. También es un descubrimiento de la ciudad. Y estar en la ciudad se vuelve una posición. Y era que se reunían en los cafés y empezaban a pedir tinto, todos sin dinero. Eran muy, muy jóvenes. Gonzalo Arango era el más viejo. Él es el que se lo inventa, pero los que llegan son muy jóvenes. 17, 16 años para arriba. Mujer en ese contexto del 58. Muy difícil. Ahorita mencioné algo sobre Patricia Ariza. Y pedían comida y luego se iban. Se volaban. Sí. Y claro, entonces no podían volver al sitio. No, pero luego volvían. Acudían a la falta de memoria. De la falta de memoria. O si no, también hay otra anécdota. Para volver a robar al de la cafetería, del cafetín. Ajá. Pero también habla de eso, de que no tenían recursos para hacerlo. Mandar a pedir muchas coronas fúnebres para un espacio que los había sacado, porque habían hecho esa práctica. Robarse los libros en la Librería Nacional para poder acceder al libro. Hay una cosa que dice Patricia Ariza. Que son como coqueteos con lo delincuencial, muy beatnik también. Sí. Claro que los beatniks eran como, me robo un carro, o en alcohol, en medio de un delirio alcohólico mato a mi esposa, que eso ya se iban al otro extremo. Sí. Pero estos también tienen ese coqueteo como del joven rebelde sin causa, que en esa época estaba surgiendo también como otro ícono global, me parece. Pues sí, igual Elvis y James Dean también aquí se sabía de ellos. Como ese nuevo ícono para darle voz o darle representación a ese tipo de actitudes o de malestares. Sí, hay algo que no quedó en el libro por este recorte de páginas que te decía, y era encontrar en El Espectador, que es buenísimo, varios artículos hablando de la juventud en Francia a principios del 60. Claro. La juventud es un problema, las chicas se pintan el pelo, se dejan la falda corta, era un problema. Y ya se acompañaba esos textos desde allá también había esta idea. Problema. O sea, era una sociedad que pues también se estaba consolidando económicamente, que le estaba dando lugar a esta nueva generación. Y Patricia Ariza, volviendo a lo del Espectador, en un fragmento que puse en mi red social, era como, y a mí me salvaron del nadaísmo, yo me fui a una isla. Me salvaron del nadaísmo. ¿Y por qué me salvaron del nadaísmo? O sea, ¿lo dice chistoseando? No, lo dice en serio. O sea, estaba que el nadaísmo era un precipicio, ¿o qué? Para la sociedad del momento, sí. ¿Quién era Patricia Ariza? O sea, como mi papá y mi mamá me mandaron por mí, una cosa así. Claro, porque Patricia Ariza era una menor de edad. Eso está en la entrevista que hice, que no aparece toda acá en el libro, pero pues es una larga. Hay muchas entrevistas que tengo que hacer un proyecto con solo la entrevista, todas las entrevistas que hice. Y yo me contaba, y en ese momento Patricia Ariza, yo estudiaba en un colegio de monjas, y llegaron los nadaístas acá, y yo quedé, Patricia Ariza me perdonará si no la cito tal cual, pero quedé fascinada con los nadaístas. Vestirse de negro era toda una posición diferente. Ella hablaba de ir a la Nacional vestida de negro y cómo los molestaban y eran objeto de lo que hoy diríamos bullying, porque pues no era bien visto que es eso vestirse de negro. Bueno, en todo caso, era una niña de colegio, ella decide escaparse detrás de esa isla. ¿Ella rola? No. ¿Ya dónde es? Oigan, no me acuerdo. De Santander. Ok. De Santander. Ok. Es decir, ella sería una nadista santanderiana en Bucaramanga. No, estaba en Medellín. En Medellín. Estaba en Medellín. Y entonces llega fascinada con estos nadistas, los busca, llega a los cafés, llega a las librerías, se sabe la historia de esta isla que pertenece a alguien y llegan allá y no hay la bendita isla, que es la novela que hace el Nuevo Valencia. Isla Nada. No existía la bendita isla, resulta en el Tumaco, no tenían plata, querían viajar y entonces los papás mandan a buscarla. Nuestra hija de colegio se ha ido con un montón de locos, promiscuos, que fuman marihuana. Marihuaneros, bla, bla. Exacto. Ayer, en estos días, estoy hablando con Armando Romero, que es otro nadaísta, que no es de primera línea. Él ahorita es profesor emérito de la Universidad de Cincinnati. Okay. Y él fue nadaísta en su época con Tucardo y Nestrosa. Ellos aparecen en todas las antologías o el trabajo que hace J. Mario recopilando esos otros nombres que no están como reconocidos en ese mainstream del nadaísmo. Y él me decía que cuando él llegó, él era más pequeño,
él era mucho, mucho más joven, él es del ¿Qué, 44, 44 15 años entró? al 58. Sí, es que eran muy, muy pequeños, es que uno se diferenciaba. Ya. Y entonces él me decía, llegaban exconvictos al nadismo, uno llegaba a reuniones del nadismo y llegaban exconvictos y a mí me daba miedo, porque era el espacio donde llegaban los que no tenían lugar, los que estaban por fuera del orden, los marihuaneros, lo que hoy decimos comunidad LGBTI, los gays, todos ellos que no tenían lugar. Por eso el nadaísmo era un lugar de enunciación. Acá existimos y tenemos y queremos hablar, producir cultura, de literatura, arte, artes plásticas desde nuestra reflexión. Gonzalo Arango dice, yo no sé para dónde va en el manifiesto, pero tenemos que destruir lo existente que solo se ancla a la cultura, a la Iglesia Católica, a estos partidos. Él critica la perspectiva indígena. Él habla en un momento. Sí, eso lo mencionó en un momento. Sí. Además, eso, porque él también establece una lectura como en retrospectiva respecto a eso. Cómo se han dado, otra vez, como diversos acercamientos respecto a categorías de lo popular, o en este caso lo indígena. Y él, de hecho, su merced lo cita tal cual. Él cuestiona la exotización y esa práctica otra vez paternalista de quienes estuvieron con el movimiento Bachué, y su señalamiento es de frente, no duda en denunciarlos, pero no es una denuncia como que plantea una alternativa estética. Marta Traba y ustedes son figurativos, propagandistas, fascistas o totalitarios, sino en el caso de Arango, no, ustedes están manoseando lo indígena y están utilizándolo a su favor, y establece como también unos lineamientos respecto a la crítica que les está lanzando. Sin embargo, ahí quería volver un punto, Laura, precisamente respecto a el hecho de que estamos ante la apertura de una línea de investigación. Digamos eso, uno de los elementos con los que se chocó fue como que la cantidad de páginas que su merced podría proponer para esta beca llevó a que se redujera, entonces ahí quedaron como algunos puntos por desarrollarse y por consolidar. En ese sentido, respecto al diálogo con personas del campo artístico, ¿ha visto cómo es necesario o consolidar o incluso construir más bien puentes respecto a este tema? ¿Cómo ha sido la recepción de este libro en el campo artístico local? Bueno, pues lo estoy moviendo recientemente. O sea, usted es la agente de ventas del libro. Sí, yo soy la agente de ventas del libro. Igual no se vende, es distribución gratuita. No, yo soy la que lo estoy difundiendo. Ahí Arte se tiene que poner las pilas con eso, porque no es algo que solamente haya mencionado yo, sino varias personas que se han ganado becas de publicaciones que se quedan guardadas. No se difunden o se ponen en los eventos y no llegan como a los centros de pensamiento de posibilidad de seguir difundiendo. Aunque podría ser contradictorio. Acabas de decir que la cultura tiene que llegarle a todo el mundo, no solamente a la gente que está en las universidades. Y hay que ver esto. Está cerrado, ok. Pero pues se está entregando, cada inauguración de Galería Santa Fe se entregan las publicaciones de becas. Pero tú estabas mencionando algo. El público del campo artístico, ¿qué le ha dicho? No ha dicho casi nada, no o sea, como siempre, no responde. Sí, no han dicho mucho. Pero entonces los viejos, su merced mencionó a Medina. Bueno, Medina es un testigo del nadaísmo y es... Pero y de su merced, del testigo de esto, no, pero ¿qué? ¿Del libro? Medina, sí. Pues le gustó un montón. No lo he subido a la red social, pero él acompañó mucho la investigación, le gusta el producto, le gusta lo que pasó. Es un compañero de viaje de este libro. Y guía. ¿Y qué otros tuvo desde el lado de las artes? De las artes, pues yo entrevisté, eso es lo que viene en la otra investigación, lo que estoy escribiendo, que es Álvaro Barrios y Pedro Alcántara. Yo en el último Pedro Alcántara está vivo todavía. Sí, Pedro Alcántara está vivo. Y Pedro Alcántara tiene algunos archivos. Pedro Alcántara y Barrios. Norman Mejía falleció hace mucho tiempo, pero bueno, ahí he tenido un poquito de acceso a esos archivos, pero muy poquitos, algunos recortes. Que es otra beta. Otra beta, que es ahí sí, solo las artes. Ok, pero entonces ya en principio la lectura historiográfica en gente de mi generación o la suya no ha recibido eco, es decir, sordera. No han dicho mucho. Y a mí me parece muy importante el nadaísmo en este contexto, ¿por qué? En este 2022. Sí, porque fíjate que ellos empiezan, retomando lo que estábamos diciendo de la crítica a lo indígena, y es como, es que no somos indígenas, es que vivimos en ciudades, en espacios que es la narración de lo urbano. Sí.
Esa narración del urbano es muy importante. Pensemos porcentaje de población joven en Colombia, ¿no? Entonces puede pasar algo que hemos hecho durante mucho tiempo sin que tenga una raíz verdadera, pasándonos al presente, y es, ay, entonces ahora todos somos indígenas y somos hippies, y entonces, ¿no? Todos estos nombramientos que está haciendo Petro el fin de semana, bueno, el 20 de julio, que era como un fin de semana chiquito, los nombramientos de 3 personas de comunidades indígenas, la ONU, Quilcue en el Senado, bueno, él no la nombró, pero pues llega a este espacio, restitución de tierras también indígena, y no recuerdo el otro, no recuerdo cuál es la otra posición, creo que también es en entidad internacional. Puede hacer que la gente hippie chic, Teusaquillo, bla, 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 Bogotá, que sigue siendo una cosa súper rocía, ay, si somos indígenas, y bla, bla, de eso ya tenemos un montón, no sabemos mucho, entonces ahora es cool, yajé, cool, no sé qué, pero pilas, o sea, tenemos un país de muchas comunidades indígenas con una gran multitud de cosmovisiones, y si nos quedamos con esa perspectiva de que lo indígena es la pipa de la paz, eso estuvo bien en la época Aterciopelados, y bien porque abrieron ese interés para la juventud, pero ya, ahorita se requiere investigación ahora real. Ahora toca en TikTok. Sí, en TikTok, pero investigación real. Ok. Investigación real. Además que hay una lucha que hay que hacer también, y es el asunto del narcotráfico y cómo eso se vincula con las tradiciones indígenas y cómo jóvenes consumen y que sea una posición política. O sea, hay un montón de tareas por hacer. ¿Cuál es el peligro? Que también volvamos a Colombia, magia salvaje, bla, 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 sin reconocer. Segunda parte. Hay un conflicto de tierras, que vamos a ver qué pasa. Y el conflicto ahorita ya, bueno, hay multinacional, pero es que la principal multinacional es el narcotráfico. Y eso hay que revisarlo con detalle. Y eso no es como, ay, sí, somos hippies, estamos en Teusaquillo, estamos todo bien. Vamos al petróleo. Sí. Exacto. Entonces, también hay una labor de parte de los agentes culturales de no exotizar y de propiciar investigación real, de que sepamos que eso es todo lo indígena. Es que uno piensa en lo indígena y piensa como mochila arhuaca y sí, como en los arhuacos, pero es que hay una gran multitud de comunidades indígenas con cosmovisiones súper diferentes, y de eso no sabemos nada. En los colegios no sabemos nada. Hay algo que pasa interesante como en Ciudad Bolívar, en los límites de la ciudad donde ha llegado toda esta población desplazada por todo el conflicto, y es que los profesores están atendiendo a esta comunidad indígena. Es cierto. Y hay unos enfoques... Pues de hecho en la crisis que no quiso manejar bien Claudia López en el Parque Nacional, básicamente dentro de los institucionales con estas comunidades se da a través de profesores de colegio que trabajaran sobre todo en ciclos básicos, primarias, en algunos casos secundarias, que a partir de allí llegaban a entrar en contacto con estas familias y reconocían las necesidades y las razones de la ocupación del Parque Nacional respecto a las carencias que tenían en Ciudad Bolívar y en otros espacios. Y era como, está esta comunidad indígena que llega acá y se somete a unas condiciones de vida gravísimas, terribles, casi, no casi a nivel de la indigencia, sino casi a nivel como de la promiscuidad que puede llevar a problemas de higiene y de salud pública, gracias. Y en ese sentido se escucha y se empiezan a atender, entonces como, desnutrición, enfermedades sexuales, problemas infecciosos, etc. Estos docentes empiezan a establecer ahí un puente y no lo hacen como intelectuales que solamente iluminan, ilustran, civilizan, sino sujetos que en la escucha están entre el trabajo de campo y entre la intervención a nivel de lo social, ¿no? Y es que ahí suena... ahí es un poco por donde va su merced. Sí, y ahí suena vacío si uno le dice, pero es que de verdad, porque se ha dicho tantas veces, el camino es la educación, pero no es la educación de, ¡ay, qué lindo los indígenas! La formativa o la disciplinaria. Y disfrazamos de indígenas, sino, a ver, ¿cuántos documentos tenemos sobre las diferentes comunidades indígenas? ¿Cuántas comunidades indígenas hay en Colombia? ¿Cuántas lenguas vivas? ¿Cuántas lenguas muertas? Eso es un trabajo de escuela, eso no es el intelectual pensando de vamos a hacer la gran exposición de Abel Rodríguez. Que bueno, mis respetos para Abel Rodríguez. No, pero pues es bien como... por él, pero el resto... Sí, pero también, ¿qué significa? Entonces, el resto me refiero a los mestizos que están mamando de ese éxito. Y me atrevo a decir, eso es una exotización. Sí. ¡Ay! Un indígena
qué pinta el Amazonas, divino, Sí. pongámoslo acá en la galería, en el museo. ¿Qué es Quería eso? volver a un punto respecto a... Su merced no lo marca, Laura, pero me parece que... Es decir, su merced vuelve como al punto de que en el caso de los nadistas, como que las individualidades... Quería agua, pero no la encontré. Bueno, Ni idea. Las individualidades son las que permiten como la consolidación de una actitud, de un corpus, de un modus vivendi. Y aparece la figura de Patricia Ariza y aparecen lecturas respecto a mirar las diferentes capas, como los diferentes componentes de lo que se podría considerar como cultura de lo colombiano. Ahí estableciendo como esos 3 puntos y volviendo, pues recuperando esto último que Sumer se estaba mencionando. Ahí cómo ve entonces, cómo entendió usted que se dio el acercamiento de esta vanguardia, de este grupo de personas hacia, por ejemplo, lo indígena. Iban, no sé, como viaje de yagé, No. ahora hacemos indígenas, No. vivamos como ellos, ¿cómo se dio No. en lo que encontró? No se dio. Simplemente no se dio. No se dio. ¿Por qué? Porque ellos eran urbanos. Estaba trabajando en lo urbano. Ellos están escribiendo Ok. sobre su experiencia. Es que no hay ni el referente para afuera ni el referente de, ay, tan lindos nosotros, ok. que somos indígenas multiculturales. Ya, ya, Obviamente ya. ese O sea, no lenguaje empezaron está. a creerse. No se creyeron. Ok, porque eso ok. lo estaba criticando Gonzalo Arango. Hay que hablar de lo que sabemos. Y lo que sabemos es que hemos visto los relatos de la violencia, hemos visto cuerpos muertos, hemos visto niños indigentes gamines que no tienen papás porque se los mató la violencia. Vienen de pueblos y no tienen hambre. De eso es de lo que les interesa. Ok. Y además van a hablar de sexualidad y van a hablar de su experiencia de vida. Ellos van a hablar de su lugar de enunciación, sin querer ser otros. Ahí quería preguntarle, que es una pregunta que puede ser, pues es como una pregunta de cierre de la entrevista que podría ser como equívoca respecto a los descubrimientos que su merced nos ha ofrecido, pero estos nadadistas de esta década 1958-1968 ¿se proyectaban a futuro o eran nadadistas incluso en ese sentido de el futuro llegará, todo bien? ¿O querían hacer una escuela, querían generar una secta, querían hacer una congregación, una cofradía, un batallón, Fedegan? Había un deseo de tener un lugar en Colombia, de poder decir. Pero lo lograron, o sea, sí, esto lo demuestra, ¿no? Sí, lo lograron, pero también hay que ver que no era como nos movemos en masa y todos estamos de acuerdo con lo que diga Gonzalo Arango y tenemos unos principios para dónde movernos, porque como bien lo ha señalado, cada uno tenía sus propias búsquedas. Hay disputas, sus propias agendas, y había disputas al interior del nadaísmo. A Gonzalo Arango lo queman en 1963 simbólicamente. En Efigie. En el río, Cali. en el Puente Ortiz, en el 63, y había surgido el movimiento en el 58. Y entonces también eso es interesante porque es como no tenían ni pies ni cabeza, no sabían para dónde iban. Hablando con Armando Romero, que fue hace muy poco esa entrevista que hicimos, él decía como si hubiese, ¿cómo se llamaba el director de la revista Mito? Lo olvido en este momento. Gaitán Durán. Gaitán Durán. Porque el último número de la revista Mito es publicando, sí, y fue publicando textos de los nadaístas. Ok. Les estaba dando espacio en el último número de la revista Mito, antes de que muera. Antes de que se muera el proyecto, porque muere Gaitán Durán, era publicando algunos de los textos de los nadaístas. Entonces él decía, ayer él retomó ese hilo como de pensamiento que tenía, y era, si Gaitán Durán hubiera estado, habría sido más fácil la dirección. Momento, o sea, el haber publicado la revista Mito hubiera planteado una continuidad casi institucional. Más que institucional, ¿no? Como un poco más de perspectiva, porque la revista Mito también va a ser muy importante. Por supuesto. Yo no la menciono acá, o sea, uno puede hacer un análisis del nadaísmo con relación a solo las publicaciones y de lo que había en Latinoamérica y lo que había en Colombia. Habían aparatos ideológicos gringos, revista de la ESO, revista Lámpara, cuadernos hispanoamericanos, bueno, ese no, pero que eran aparatos ideológicos a partir de publicaciones. Por ejemplo, hay un paréntesis, en la revista Lámpara escribía Marta Traba. Exacto. Sí. Y ilustraba Botero y Obregón. Ahora, ¿por qué eran malos y encarnaban el statu quo gringo? No, pues porque no había medios. Y pues si hay plata, pues publiquemos ahí, ¿qué más?
me puedo sostener con lo que me gusta hacer. Sí, que eso también, porque nos gusta poner bueno y malo. Marta Traba ni es muy buena ni mala, era un agente cultural que se transforma también durante la década. No es amiga de los nadaístas, pero les reconoce en algún momento. De hecho, usted nos debe ese libro. Ese libro es el que agarró sigue. Marta Traba, Gonzalo Arango, eso es también ese épico. Es el libro es de manual. Lo que estoy escribiendo, eso es lo que estoy escribiendo. Que es la relación con las artes plásticas ahí. Buenísimo. Pero era muy difícil arrancar por ahí sin mostrar lo importante que era. Okay. Además, es importante mencionar que esto se presentó varias veces a varias becas. Bueno, pero eso es la vida de los proyectos. Pero sí, claro, pero el asunto para los jurados es como, esto me sabe a mierda, esto me sabe a mierda. Esto no tiene ninguna relación. O sea, porque, bueno, esa es otra discusión. Pero eso es la vida y... No, perdón. El nacimiento y metamorfosis de muchos de estos proyectos es que repiten hasta que lo logran. Seguro. Pero no es porque sea malo, sino por la perspectiva de quién es jurado. Sí. Y quien te odia y quien no entiende o quien odia el tema. Más bien eso. Sí, no, porque su merced no es del campo artístico en ese sentido. Entonces ahí era evidente. Sí, como esta mujer se equivocó de beca. Recuerdo a Carolina Sanín, su evaluación. No me gustó nada su evaluación. Pero es que Carolina Sanín. Sí. Bueno, igual hace mucho tiempo. Ella de hecho es sobrina de una ministra que en el Palacio de Justicia. Sí. Bueno, pero la ministra de Comunicaciones, sí, la Sanín. Claro, fíjate quiénes están en el campo cultural. Sí, fue una feminista de Paraguay. Por eso es tan interesante esto de Francia Márquez. Claro. Porque, a diferencia de no toma de palabra, de hecho, literal. Y lo está haciendo desde lo que somos muchos colombianos. Y hacerse espacio en esto de lo académico, hay más en el arte, es como, me tengo que haber leído un montón de gente para abrirme espacio, porque si yo hablo de lo mío, como que no es tan chévere. Bueno, eso está cambiando. No, pero me parece que, pues de hecho, esta publicación me parece que va un poco en esa vía, aunque se mantienen los circuitos como restringidos de circulación de estos medios, pero es que me quedé pensando en... pasamos de la blanca, criolla, gomela, influencer, que es como la nueva papisa de la opinión pública en el país, y Francia Márquez, y recordaba que esta Carolina Sanín, en la introducción que le hacía a las cartas de Emma Reyes, parecía que ella no hubiera leído el libro completo, sino que hubiera llegado solamente a la primera y segunda partes, y lo peor es que no superó el hecho de que Emma Reyes cargaba su mierda cada vez que amanecía pues en San Cristóbal viviendo en un puto tujurio, entonces como que cargaba su mierda en una vacinilla, y entonces la descripción es tan gráfica que maldita sea, ella abunda mucho en los detalles de los pobres siendo pobres. Uno es como, Dios mío, está siendo Carolina Sanín, está siendo la gomela civilizadora que eso, como que no supera ese tipo de procesos, y cuando le aparecen y le toca además reseñarlos es como, puta, y me tocó reseñar a este pobre de mierda. Si hubiera sido pobre en Montmartre, bien. Si hubiera sido pobre en Brooklyn, bien. Pero es que es en San Cristóbal, que gonorrea. Sí, me parece que se va por esa vía un poco. Y creo que la apuesta ahorita, o lo que me gustaría que pasara, y que se ha movido un montón, y Dartes ha hecho un montón de cosas, a dar becas en ese espacio, en esto que pasó durante los últimos 4 años en el Ministerio de Cultura, que fue como que se apagó un poco. Pero también hacen sus cosas. No me voy a meter con el Ministerio de Cultura, porque es otra perspectiva, pero Idartes lo ha movido, y desde la política. Pero han hecho cosas, hay que revisar eso con más detalles. No digamos que es malo tampoco del todo. Tiene sus asuntos. Ok. Pero entonces, la posibilidad que hay ahora, y es el nadaísmo entierra sus garras en lo colombiano, y es la cultura no es de clase alta ni Bourdieu. Exacto. Ni clase alta ni clase baja, la cultura somos nosotros. Patricia Ariza, y tenemos el valor, claro. Como autora, ¿no? Y entonces eso es algo que va a ser muy importante, y es que medios de comunicación y todas las instituciones, toda esta gente reconozcamos, esto tiene un valor porque responde a unas prácticas culturales, y no tiene que ser la emulación de lo indígena, entonces todos nos vamos a disfrazar de indígenas o de afro para vivir sabroso, o nos vamos a disfrazar de la versión europea en Colombia. O sea, exotizarnos no puede ser un camino. O el otro camino que puede... De hecho, que es el que yo veo con más peligro, es que todos se vuelvan de coloniales. Y es como... Va a haber como una carrera de quién es más de colonial, ¿sí me entienden? Entonces, como, fue puta, este tiene Adidas, no, pero yo tengo Adidas fake,
que las hicieron en el Restrepo, pero el otro no tiene idea sino alpargatas. Es por ahí por donde creo que se puede ir la lucha, por lo menos en entornos como el nuestro, como de intelectuales, arribistas, clase medieros, urbanísimos. Hay que salir de Bogotá porque esto es 0%, bueno, no sé esos porcentajes, pero el país es mucho más grande y ya casi nos toca terminar. Pero la oportunidad es que pensemos lo colombiano y no desde la imagen y de lo que, ni lo exótico, sino la cultura de creamos a partir de lo que nos pasa. O sea, yo vivo acá, yo no vivo en Bichada, yo no vivo en el Amazonas. Tengo unas inquietudes por lo indígena, bueno, me voy a estudiar una comunidad indígena si es que me interesa, o voy a hablar de mi hija de una cultura pluricultural que quiere saber de lo indígena, como eso, o de lo afro, o del ser o bogotano, sí, del obrero, no, ahorita no es obrero, del OPS, o de orden de prestación de servicios, o lo de lo contratista, eso nos convoca, proletarios, eso nos convoca a todos. Además, vamos a ver eso es como vivir proletario. No mentiras, Francia me va a regañar. Súper, nos van a regañar un montón de gente, hablamos un montón de gente. Bueno, gracias a ti, Guillermo, por vale, Laura. A todos. Bueno, pues que lean el libro. Ahí está, pues. Eso. Bueno, chao.